El cultivo del maíz es parte de nuestra identidad cultural. Nuestros abuelos y los abuelos de ellos vivieron a base de su producción. Era alimento y fruto sagrado para nuestros ancestros, y actualmente cultivarlo es parte de nuestras costumbres. Por ello, nuestro municipio, Punata, es conocido como la Perla del Valle, por la cantidad y variedad de maíz que produce. Punata se ha destacado por la gran cantidad y variedad de los diferentes tipos de maíces que habían ahí, de los diferentes tipos de granos. Y bueno, si Cochabamba bien era el granero de Bolivia, pues Punata era el granero de Cochabamba. Y a partir de eso nosotros pues asumimos el tema de Punata, la Perla del Valle, porque precisamente Punata es el municipio que se ha destacado, se destaca ahora mucho más que los otros municipios en la parte y en la región del Valle Alto. Pero con el paso de los años, algunas costumbres del cultivo de maíz cambiaron y nosotros quisimos investigar por qué se están perdiendo las prácticas del cultivo. Quisimos conocer también las variedades de maíz que existen y los usos que se dan. Nosotros somos parte del proyecto de niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuidando el agua, las plantas y buen trato. Y aplicando la ciencia ciudadana, queremos participar e involucrarnos en los derechos ecológicos y cuidado de la madre tierra. Mi nombre es Araceli Fernández Salazar y yo soy una de las participantes en la investigación del maíz en el municipio de Punata. Mi nombre es Edison Velázquez Senzano y participo en la investigación del maíz de la Fundación AINI. Soy Joel López Torico, tengo 10 años y estoy en la investigación de maíz. Soy Dana Peredo Soria. Mi nombre es José López Torico, estoy con la Fundación AINI, estamos en una investigación sobre el maíz. Mi nombre es María Belén Robles y estoy participando aquí en Punata en la reproducción de maíz, la cual es una tradición que es de Punata y está un poco olvidada. Que el maíz era muy utilizado por nuestros ancestros y también es ahora, pero está bajando su producción. He investigado sobre los maíces que se han perdido y los maíces que están produciendo ahora. Por ejemplo, el maíz amarillo, el blanco y el negro son los que más producen. Podríamos decir otras variedades más, pero no se producen ya tanto. Hay muchas especies de maíz o variedades que ya se han perdido. El maíz morado en sí se utiliza en muchas cosas. Por ejemplo, hacen chichacuy y de la chichacuy también sacan lo que es la misqueta, lo que es el dulce del maíz. Hacen la opillura y la rope. El maíz era muy utilizado por nuestros ancestros y también es ahora, pero está bajando su producción, que es muy importante ya que tiene muchas vitaminas y proteínas. El maíz ya en Punata está demasiado olvidada, ya no es como antes, que antes todos sembraban y hasta lo trataban como un dios al maíz. Era muy importante, pero en esos tiempos ya hay personas que ni siquiera conocen el maíz. No saben cómo se llama ni nada. Y para poder recuperar esas tradiciones de antes, es necesario poder vivir lo de antes, lo que es ahora. El Gobierno Autónomo Municipal de Punata se encuentra a 45 kilómetros de la ciudad de Cochabamba y una de sus actividades económicas más importantes es el cultivo de maíz que se usa para distintas cosas. Primero, con nuestra investigación, descubrimos que el maíz tiene una época de cultivo y cosecha. Se puede empezar a sembrar desde los meses de julio y agosto, incluso en septiembre, y se empieza a cosechar desde finales de año, diciembre, hasta los meses de abril, según el tipo de maíz. Al realizar la ciencia ciudadana, realizamos algunas entrevistas como a nuestros abuelitos y abuelitas. Una de ellas nos contó una leyenda sobre el maíz. Además nos contó que antes el maíz era venerado y considerada lágrima del sol.
abuelita me ha contado una leyenda que sus padres también le transmitían, que los padres de mi abuelita también han sido transmitidos por sus padres. Y era sobre dos tribus incas, donde los dos eran enemigos. Y el jefe de la tribu, los Aras, tenía una hija, y el jefe de la tribu de los Collas tenía un hijo. Y trata que los dos se han enamorado y era un amor imposible. Una discusión y pelea de esas dos tribus se han declarado guerra, y los Aras eran buenos guerreros que trabajaban con piedras, y los Collas eran también guerreros que ellos utilizaban flechas. Lamentablemente han matado a sus hijos inconscientemente, ya que la hija había ido a la tribu de su amado a buscarlo para que escapen, y el chico había ido a hablar con el jefe estaba en camino para hablar con el padre de su amada para que les dé permiso para estar juntos. Y en una de esas, mientras que se hacía la pelea, fueron matados por sus mismos padres sin querer, y sus dos pueblos han sufrido y los han sepultado juntos por el amor que tenían para que siempre esté perpetuo. Y el Sol Inti, el Wiracocha, se ha conmovido, y entonces es así que ha soltado unas lágrimas, y es así que ha salido el maíz. Y el maíz estaba brotando una planta, y cuando los originarios lloraban por sus príncipes, estaba creciendo más hasta que ha salido la planta, la mazorca, y ahí se han dado cuenta que era una lágrima del maíz que se presentaba a los dos amados, porque tenía ese amarillo del sol, y tenía esa robustez que tenía el tallo que tenía el chico, y tenía esas como una brillantez que tenía el tallo que tenía la chica. Al investigar y hacer otras entrevistas a personas expertas, nos contaron que el tiempo ha cambiado y que se perdieron algunas variedades de maíz y se introdujeron nuevos tipos de maíz. Además, que el tiempo ha cambiado y afectó al cultivo y el modo de producción. Actualmente tenemos alrededor de 3.000 agricultores que se dedican a la producción de maíz en el municipio de Punata. Bueno, pues las épocas de siembra han ido alternando, se han ido modificando. Anteriormente se cultivaba o se sembraba el mes de agosto, fines de agosto. En la actualidad, por ejemplo, la variedad Chuspillo se siembra a fines de septiembre, principios de octubre, no como antes, ¿no es cierto?, debido a la variación climática. Principalmente producimos aquí el hualtaco blanco, que es una variedad que el mercado nos exige y es bien aceptado en el mercado. El amarillo que producimos es especialmente para la elaboración de chicha. Y el patillo, ¿no es cierto?, el patillo, el huilcaparo que nosotros conocemos, que también tiene buenas cualidades para la elaboración de la chicha. En nuestro municipio, el maíz tiene muchos usos. Por ejemplo, el maíz blanco podemos sacar mote para consumir. De otros maíces como la morada se puede elaborar chicha. La chicha es considerada un elixir para nuestros ancestros y su elaboración tiene todo un proceso. Descubrimos que actualmente Punata es uno de los municipios que más elabora chicha. Hay familias que comercializan la chicha a otros departamentos. Y para rememorar esta actividad tan importante, el municipio de Punata tiene su propio Museo de la Chicha, que tiene artefactos antiguos y elementos que son parte de la elaboración de este elixir. Nuevamente reitero, Punata se ha caracterizado por tener una muy buena producción de maíz a partir de las diferentes regiones, los diferentes tipos de maíces y sobre todo aprovechando también las entonces aguas de Jarcamayo que eran muy beneficiosas para esta producción. Entonces, es una cosa muy ancestral lo del maíz y lo de la chicha en Punata. La materia prima de la chicha es el maíz, sobre todo el maíz chuspillo. Existen diferentes variedades de maíz, como el maíz morado, por ejemplo, para la chichaculli, ¿no es cierto? Entonces, si la materia prima es el maíz, pues fácilmente se han podido elaborar grandes cantidades de chicha, además con sabores muy exquisitos.
La chicha de Punata ha sido caracterizada la mejor chicha de Bolivia. Además, todo el proceso de elaboración que hace a la chicha, pues daba lugar precisamente a que la chicha de Punata sea la mejor chicha. Entonces, ha sido eso que nos ha inspirado y nos ha motivado para poder nosotros hacer un museo de la chicha. No con el propósito de inducir al consumo de la chicha, sino más bien de revalorizar algo muy ancestral que tenemos, que es la chicha. Otra actividad y uso del maíz es que las chayas secas sirven de alimento para las vacas, para que den leche de buena calidad. Muchas de las familias que cultivan maíz también tienen vacas para comercializar leche y otras simplemente venden sus chayas a otros lugares de Cochabamba. Con esta investigación queremos revalorizar el uso de las semillas de maíz en el municipio de Punata para recuperar prácticas de cultivo que nuestros abuelos usaban. El maíz era alimento de los incas, venerado a veces como un dios.